La sala del tribunal estaba en silencio, sofocada por la arrogancia de un hombre. Brandon Mercer, el multimillonario CEO de Mercer Logistics, se erguía alto, alisándose su traje italiano, creyendo que ya había ganado. Miró a su temblorosa esposa embarazada, Hailey, con nada más que desprecio. Pensó que sus caros abogados y su fortuna interminable podían comprar su libertad. Pensó que ella estaba indefensa, abandonada y sola. Pero cuando su mano golpeó su mejilla en un ataque de ira allí mismo en la sala del tribunal, no solo rompió la ley. Despertó a un dragón dormido. No miró con suficiente atención al banco del juez. Si lo hubiera hecho, se habría dado cuenta de que la mujer que sostenía el mazo no era solo una jueza. Era la madre a la que Brandon había prohibido a su esposa ver durante 3 años, y estaba a punto de desatar el infierno. El aire en la sala 4B del Tribunal Supremo de Nueva York no solo estaba frío, era estéril, despojado de empatía y olía débilmente a cera para pisos y madera vieja. Afuera, la lluvia de diciembre azotaba contra los altos ventanales, un telón de fondo gris para el final de un matrimonio que había comenzado como un cuento de hadas y terminó como una historia de terror. Brandon Mercer se sentó en la mesa de la defensa, revisando su reloj Pate Phip de edición limitada por tercera vez en un minuto. Tamborileaba los dedos sobre la mesa de caoba, un sonido rítmico e impaciente que resonaba en el silencio. Para él, esto no era una tragedia, era una transacción, un trato comercial que salió mal y que necesitaba ser liquidado para que pudiera pasar a la siguiente adquisición. A los 34 años, Brandon era la cara de Mercer Logistics, un imperio naviero que transportaba mercancías a través de 3 continentes. Era guapo de una manera afilada y depredadora, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos que evaluaban el valor de todo lo que tocaban. Hoy, esos ojos estaban fijos en su teléfono, desplazándose por correos electrónicos, ignorando por completo a la mujer sentada en la mesa del demandante a 3 metros de distancia. Hailey Mercer se sentó con las manos protectoras sobre su vientre hinchado. Estaba embarazada de 8 meses. Su figura menuda, casi tragada por un vestido de maternidad que había visto días mejores. Su cabello rubio, una vez vibrante, estaba recogido en un moño desordenado, y círculos oscuros magullaban la piel debajo de sus ojos. No se parecía en nada a la radiante socialité que había aparecido en las portadas de Tatler hace 3 años. Parecía un fantasma. «Señor Mercer, ¿podría por favor guardar su dispositivo?», el alguacil dijo con voz cansada. Brandon no levantó la vista. «Estoy cerrando un trato que vale más que este edificio, oficial. Deme 30 segundos». Hailey se estremeció. Era ese tono, esa desestimación, el mismo tono que usaba cuando le decía que estaba engordando demasiado o que sus opiniones políticas eran lindas pero vergonzosas. Su abogada, una abogada de oficio llamada Sarah Jenkins, que parecía tan agotada como se sentía Hailey, se inclinó. «No dejes que te afecte, Hailey. Solo tenemos que pasar por la audiencia de custodia. El juez se está retrasando. Nos da tiempo para revisar la solicitud de orden de restricción». «No me dejará ir, Sarah», susurró Hailey con la voz temblorosa. «No lo conoces. No quiere al bebé porque lo ama. Quiere al bebé porque es suyo, como un coche o un reloj». «La ley está de nuestro lado», insistió Sarah, aunque sus ojos traicionaban su duda. Brandon Mercer tenía un equipo de 5 abogados detrás de él, tiburones de rayas, liderados por Dominic Thorne. No Thorne. Dominic Voss, un hombre conocido como el carnicero en los tribunales de divorcio. De repente, las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala se abrieron de golpe. El secretario se puso de pie. «Todos de pie», anunció el secretario. «La honorable jueza Margaret Davis, presidiendo». Brandon finalmente guardó su teléfono, poniéndose de pie con una gracia lánguida, abotonándose la chaqueta. Le sonrió a su abogado principal, Voss. «Terminemos con esto. Tengo un vuelo a Tokio a las 6». La jueza entró. Era una mujer de estatura imponente, su cabello plateado gris cortado en un bob afilado, su rostro una máscara de piedra.
Sus togas revoloteaban a su alrededor mientras ascendía al banco. No miró a los abogados, no miró a la galería. Abrió el expediente frente a ella con movimientos precisos y deliberados. Había algo aterradoramente eficiente en ella. Expediente número 4092, dijo la jueza, su voz un contralto profundo y resonante que exigía atención absoluta. Mercer contra Mercer. Audiencia de custodia y petición de orden de protección. Brandon se inclinó hacia Voss. ¿Quién es esta vieja bruja? Pensé que le habíamos pagado al secretario para que nos diera al juez Henderson. Henderson llamó esta mañana diciendo que estaba enfermo, susurró Voss, luciendo ligeramente inquieto. No tengo un expediente sobre la jueza Davis. Debe ser una jueza visitante del circuito de apelaciones. Lo que sea, se burló Brandon lo suficientemente alto como para que la taquígrafa mirara. Parece que necesita una copa y una casa de retiro. Señor Mercer, dijo la jueza Davis. No había levantado la vista de los papeles, pero su voz cortó el aire como un látigo. Mantendrá el silencio a menos que se le dirija. ¿Entendido? Brandon parpadeó. No estaba acostumbrado a que le hablaran como a un subordinado. Puso su sonrisa encantadora lista para los medios. Mis disculpas, su señoría. Solo estoy ansioso por resolver este asunto por el bien de mi frágil esposa. La jueza finalmente levantó la vista. Sus ojos eran de un azul penetrante. Por un segundo se posaron en Brandon, fríos e indescifrables. Luego se deslizaron hacia Haley. Haley tenía la cabeza gacha, mirando sus manos. Tenía terror de hacer contacto visual con nadie. Sintió el peso de la mirada de Brandon ardiendo en el costado de su cara. Proceda, dijo la jueza Davis. Dominic Voss se levantó, ajustándose la corbata de seda. Su señoría, mi cliente, el señor Mercer, es un pilar de la comunidad. Esta petición de orden de restricción es francamente ridícula. Una reacción hormonal de una mujer que lamentablemente sufre de una grave angustia prenatal. Estamos solicitando la custodia total del niño no nacido al nacer, citando la inestabilidad mental de la señora Mercer. Haley jadeó. Mentiroso, susurró. La señora Mercer no tiene ingresos, no tiene hogar propio y no tiene apoyo familiar. Continuó Voss sin problemas. Ha estado distanciada de sus propios parientes durante años. ¿Cómo puede cuidar a un bebé? El señor Mercer, por otro lado, puede proporcionar las mejores niñeras, los mejores médicos, la mejor educación. Sarah Jenkins se levantó, sus papeles temblando ligeramente. Objeción, su señoría. El señor Mercer aisló a mi cliente de su familia. Confiscó su pasaporte, monitoreó sus llamadas telefónicas y la desconectó sistemáticamente de sus padres. Eso es abuso, no falta de apoyo. Alegaciones, replicó Voss sin problemas, no probadas. Tengo los registros del hospital, gritó Sarah, perdiendo la compostura. La muñeca magullada de Julio, la caída por las escaleras en septiembre. ¡Accidentes!, interrumpió Brandon, su voz, suave y con una falsa preocupación. Haley es torpe, especialmente con el peso extra que lleva. Haley levantó la vista entonces. Las lágrimas corrían por su rostro. Miró a la jueza, suplicando en silencio. Por favor, véame. Por favor, vea la verdad. El rostro de la jueza permaneció impasible. Miraba a Haley, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Era una mirada de intensa escrutinio, casi reconocimiento, pero rápidamente la enmascaró. Consejero, dijo la jueza Davis a Voss, ¿usted afirma que la esposa no tiene apoyo familiar? ¿Por qué es eso? Voss se encogió de hombros. Por lo que me dice mi cliente, la señora Mercer fue una niña difícil. Huyó de casa para casarse con el señor Mercer. Su familia se lavó las manos de ella. ¿Es eso cierto, señora Mercer?, preguntó la jueza. Su voz era más suave ahora. Haley intentó hablar, pero su garganta se cerró. Sacudió la cabeza. No, logró decir. Él les dijo que los odiaba. Envié cartas en mi nombre diciéndole a mi madre que se muriera. Brandon se rió. Fue un sonido corto y cruel. Su señoría, por favor, ahora está inventando fraude postal. Mi esposa está histérica.
No estoy histérica, gritó Haley, las hormonas y el miedo finalmente hirviendo. Luchó por ponerse de pie. Su vientre pesado dificultaba la tarea. Me encerraste en el ático durante 6 meses. Brandon, me dijiste que mi madre murió. Me dijiste que murió de un ataque al corazón y que fue mi culpa. La sala se quedó mortalmente silenciosa. La sonrisa de Brandon vaciló. La jueza Davis se congeló. Su mano que sostenía un bolígrafo se detuvo en el aire. «¿Te dijo que tu madre estaba muerta?» «Sí», sollozó Haley, colapsando de nuevo en su silla. Él dijo que murió odiándome». Brandon se puso de pie, abotonándose la chaqueta, su rostro oscureciéndose con ira genuina ahora. El encanto se estaba evaporando. «Su señoría, me opongo a este teatro. Mi esposa está claramente delirante. Quiero un receso». «Siéntate, señor Mercer», dijo la jueza Davis. Su voz era aterradoramente baja. «No lo haré», espetó Brandon. Se giró hacia Haley, ignorando por completo el banco. Dio 2 pasos hacia la mesa del demandante. «Señor Mercer, retroceda», advirtió el alguacil, avanzando. Pero Brandon fue rápido. Se cernió sobre Haley, su presencia masiva y amenazante. «Cierra la boca, Haley. Deja de mentirle a esta gente, o juro por Dios que, una vez que nazca este bebé, nunca volverás a verlo. Te enterraré». «Brandon, por favor», gimió Haley, encogiéndose. «Eres patético», escupió. «Señor Mercer». La voz de la jueza retumbó, amplificada por el micrófono, sacudiendo las paredes. Brandon se giró bruscamente para mirar a la jueza, su rostro enrojecido de rabia. «¿Vas a darme una lección? ¿Sabes quién soy? Pago más impuestos de lo que tú ganas en una década. Esta mujer es mi propiedad». Ella tiró. «Brandon, detente», gritó Haley, extendiendo la mano para agarrar su manga para tirar de él hacia atrás, para evitar que se destruyera a sí mismo en el tribunal. Reaccionó por instinto, el instinto de un depredador. Giró la mano hacia atrás. ¡Crack! El sonido de su palma al golpear la cara de Haley fue como un disparo en la sala silenciosa. La cabeza de Haley se echó hacia atrás. Gritó, llevándose la mano a la mejilla y desplomándose hacia un lado en su silla. Toda la sala del tribunal se congeló. La taquígrafa jadeó. La mano del alguacil fue a su taser. Incluso Dominic Voss, el abogado despiadado, parecía horrorizado. Brandon se quedó allí, respirando con dificultad, con la mano aún levantada, dándose cuenta demasiado tarde de lo que acababa de hacer en audiencia pública. Pero la reacción más aterradora no provino del alguacil, provino del banco. Durante 3 segundos nadie se movió. La marca roja en la mejilla pálida de Haley comenzó a florecer instantáneamente. Una cruda acusación contra la atmósfera gris de la sala. Luego una silla chirrió violentamente contra el suelo. La jueza Margaret Davis no solo se levantó, eructó desde el banco. Ya no parecía una jueza. La máscara imparcial se había ido, hecha añicos en 1000 pedazos. En su lugar había una furia tan cruda, tan primordial, que pareció bajar la temperatura de la sala en 10 grados. «¡Alguacil!», rugió. «¡Conténgalo ahora!». El alguacil se abalanzó sobre Brandon justo cuando intentaba retroceder. Brandon luchó, sorprendido. «¡Quítese de encima! ¡No puede tocarme! ¡Esto es agresión!». «¡Espósalo!», ordenó la jueza Davis, señalando con un dedo que no temblaba. «Si se resiste, taserlo». Brandon fue lanzado boca abajo sobre la mesa de la defensa, su mejilla presionada contra la madera pulida. «¡Estás loca! ¡Te quitaré tu placa! ¡Compraré todo este maldito juzgado!». Haley sollozaba, sosteniéndose la cara, meciéndose de un lado a otro. «Lo siento, lo siento. No debería haberlo enfadado». La jueza Davis pasó por las escaleras. Se deslizó desde la plataforma elevada del banco, sus togas negras volando detrás de ella como las alas de un ángel vengador. No caminó, marchó. Ignoró al reportero judicial, ignoró a los abogados atónitos. Fue directamente a la mesa del demandante, Sarah Jenkins. La abogada de Haley dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos.
Su señoría, yo... Margaret se arrodilló, no en oración, sino para ponerse al nivel de la mujer llorosa y embarazada. Haley, dijo la jueza. Su voz se quebró. Ya no era el estruendo de un magistrado. Era el grito desesperado de una madre. Haley se congeló. A través de las lágrimas, a través del zumbido en sus oídos, por la bofetada, esa voz cortó la niebla. Era una voz que no había oído en 3 años, una voz que había lamentado. Lentamente bajó la mano de su mejilla. Miró a la mujer arrodillada ante ella con las togas judiciales. Miró el cabello plateado, los ojos azules que reflejaban los suyos. «Ay, mamá», susurró Haley. La palabra fue apenas un suspiro. La sala del tribunal jadeó. Dominic Voss dejó caer su bolígrafo. Margaret extendió las manos, temblando, y ahuecó el rostro de Haley, teniendo cuidado de no tocar la mejilla magullada. «Oh, Dios mío, Ellie, mi bebé». Pero los ojos de Haley se abrieron de par en par, yendo de la jueza a Brandon, que estaba siendo arrastrado de pie por 2 alguaciles. Él dijo que estabas muerta. Me mostró el obituario. La cabeza de Margaret se giró bruscamente hacia Brandon. Si las miradas mataran, Brandon Mercer se habría desintegrado en cenizas allí mismo, en el suelo de la sala. «¡Mintió!». Margaret siseó con el veneno en su voz, haciendo que los alguaciles se sobresaltaran. Devolvió todas las cartas que envié, marcadas como rechazadas. Me dijo que no querías saber nada de mí. Me dijo que te habías mudado a Europa y no querías que supiera dónde. Brandon, ahora esposado con las manos detrás de la espalda, jadeaba. Miró a la jueza, luego a Haley. La comprensión lo golpeó como un tren de carga. La vieja bruja, la jueza visitante, la jueza Davis, Margaret Davis. No había conectado el apellido de soltera. Haley había tomado su apellido, Mercer. Él nunca se había molestado en aprender el nombre de pila de su madre, solo refiriéndose a ella como esa vieja y entrometida bruja antes de cortarla. «Tú», tartamudeó Brandon, su rostro perdiendo color. «Tú eres la madre». Margaret se levantó lentamente. Se cernía sobre la sala. Se giró para mirar a Brandon. El silencio que ahora comandaba no era por respeto a su cargo, sino por puro terror de su rabia. «Soy la jueza principal del Tribunal de Apelaciones», dijo Margaret, con la voz mortalmente tranquila. «Soy la mujer a la que le robaste a tu hija. Soy la abuela del niño al que acabas de amenazar». Dio un paso hacia él. Los alguaciles apretaron su agarre sobre Brandon, pero no la detuvieron. «Y tú», señaló hacia él, «acabas de agredir a un testigo protegido en mi sala, violar la santidad de este tribunal y cometer violencia doméstica frente a oficiales de la corte». «Fue un accidente», gritó Brandon, sudor golpeando su frente. «Me provocó. ¿Y tú? Esto es un conflicto de intereses. No puedes juzgarme. Eres su madre. Moción de nulidad. Exijo una moción de nulidad». Dominic Voss finalmente encontró su voz. «Su señoría, mi cliente tiene razón. Estrictamente hablando, debe recusarse. Esto es muy irregular». Margaret sonrió. Fue una sonrisa fría y aterradora. «Oh, señor Voss», dijo suavemente, «me estoy recusando ahora mismo». Caminó de regreso al banco, pero no se sentó. Agarró el pesado mazo de madera. Pero antes de renunciar, anunció, su voz resonando, «Estoy emitiendo una orden de arresto para el arresto inmediato de Brandon Mercer por agresión agravada, desacato al tribunal e intimidación de testigos. La fianza es negada debido a riesgo de fuga». «No puedes negar la fianza», gritó Voss. «Acabo de hacerlo». Margaret golpeó el mazo. «Bang. Llévelo a detención y consiga un médico para la señora Mercer de inmediato. Esto no ha terminado». Brandon gritó mientras los alguaciles lo arrastraban hacia la puerta lateral. Se estaba contorsionando ahora, perdiendo toda la compostura. «Te destruiré. Demandaré al Estado. Te quitaré tu trabajo». Margaret lo vio irse. Su pecho jadeaba. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él, la energía en la sala cambió. La adrenalina se desvaneció y la madre se hizo cargo. Corrió de regreso a Haley,
que ahora temblaba incontrolablemente, agarrándose el estómago. ¡Mamá!, jadeó Haley, agarrándose las togas de Margaret. ¿El bebé? Yo creo. Margaret miró hacia abajo. Una mancha oscura se extendía en la silla debajo de Haley. Se le había roto la fuente. «Que alguien llame a una ambulancia», gritó Margaret, su compostura judicial desaparecida. «Ahora mi hija está de parto». La sala de espera del Hospital St. Jude's era un borrón de luces fluorescentes y susurros ahogados. Habían pasado 4 horas desde el caos en la sala del tribunal. Margaret se sentó en una silla de plástico, todavía con sus togas judiciales, aunque se había quitado el cuello. Parecía fuera de lugar, una figura de autoridad suprema reducida a una madre preocupada que se retorcía las manos. A su lado se sentó Sarah Jenkins, la abogada de Haley. Sarah sostenía una taza de café tibio. «¿Hay alguna noticia?», preguntó Sarah amablemente. «Los médicos están con ella. Su presión arterial se disparó peligrosamente», dijo Margaret mirando al suelo. «Preeclampsia inducida por el estrés, por culpa de ese monstruo». Sarah suspiró. «Jueza Davis, Margaret, necesitamos hablar sobre lo que sucederá después. Vos ya está presentando mociones. Va a afirmar que le tendiste una trampa. Va a afirmar mala conducta judicial. Ya ha dado una declaración a la prensa diciendo que emboscaste a su cliente». Margaret levantó la vista, sus ojos duros. «Déjalo intentar. No supe que era Brandon Mercer en mi expediente hasta esta mañana. No sabía que era el hombre que se casó con mi Haley. Solo lo conocía como Brandon, el hombre que conoció en esa gala benéfica». Margaret cerró los ojos. Los recuerdos inundaron. Hace 3 años, Haley tenía 22 años, brillante, llena de vida, terminando su título en Historia del Arte. Había conocido a Brandon en una recaudación de fondos. Era encantador, mayor, increíblemente rico. La conquistó con jets privados y collares de diamantes. Margaret había sido sospechosa desde el principio. Había visto hombres como Brandon en su sala del tribunal durante 30 años. Narcisistas, controladores, hombres que veían a las mujeres como accesorios. «Es demasiado controlador, Lily», le había advertido Margaret a su hija una noche durante la cena. «Él responde por ti, él ordena por ti, revisa tu teléfono. Solo no quieres que sea feliz», gritó Haley defendiéndolo. «Juzgas a todos, mamá. Ese es tu trabajo, pero no puedes juzgarlo a él». La boda ocurrió 6 meses después, una ostentosa celebración en los Hamptons. Margaret había asistido, sonriendo a través de dientes apretados. Pero lentamente el silencio comenzó. Primero Haley dejó de venir al brunch de los domingos. Luego dejó de contestar los mensajes de texto. Luego cambió el número de teléfono. Margaret había ido a su ático. El portero, con aire comprensivo pero firme, la había rechazado. «El Sr. Mercer ha dado instrucciones estrictas. Señora, no está en la lista». Margaret había intentado vías legales, pero Haley era adulta. A menos que Haley presentara una queja, no había nada que la policía pudiera hacer. Y luego llegó la carta, una carta mecanografiada firmada con la firma de Haley, o una buena falsificación de la misma. «Madre, estoy cansada de tu intromisión. Brandon y yo somos felices. Por favor, deja de acosarnos. No quiero volver a verte». Esa carta había roto a Margaret. Se había enterrado en su trabajo, convirtiéndose en la jueza de hierro del Tribunal de Apelaciones, escondiendo su dolor detrás del mazo. «Pensé que me odiaba», susurró Margaret a Sarah en la sala de espera del hospital. «Pensé que lo había elegido». «La aisló», dijo Sarah suavemente. «Es una táctica clásica de abuso, gaslighting. Probablemente interceptó tus cartas, bloqueó tu número y le dio mentiras. Le hizo creer que no tenía a dónde ir. Y luego la golpeó», dijo Margaret con los puños apretados. «Delante de mí. Ese fue su error», dijo Sarah. «Su arrogancia lo cegó. No pensó que nadie pudiera tocarlo. Ciertamente no esperaba que la jueza fuera su suegra». Justo entonces, un médico con traje azul salió de las puertas dobles. Parecía cansado. Margaret se calló. «Doctor, mi hija está estable».
dijo el doctor, ofreciendo una pequeña sonrisa. Y su nieto también. Margaret soltó un sollozo que había estado conteniendo durante horas. Un niño, un bebé sano, prematuro pero fuerte. Está en la UCI para observación, pero estará bien. ¿Puedo verla? Te está preguntando, dijo el doctor. Margaret no esperó. Corrió por las puertas, Sarah siguiéndola detrás. En la sala de recuperación, Haley parecía pequeña y frágil en la cama del hospital, conectada a monitores. Pero sus ojos estaban abiertos. Cuando vio a Margaret, intentó incorporarse. Mamá, graznó. Margaret corrió al lado de la cama, envolviendo a su hija en sus brazos, cuidando las líneas de Wi-Fi. Estoy aquí, Ellie, estoy aquí. Nunca me fui, nunca dejé de buscar. Me dijo, me dijo que habías muerto, lloró Haley en las togas de su madre. Me mostró un recorte de periódico. Parecía tan real. Lo falsificó, dijo Margaret, acariciando el cabello de Haley. Es un mentiroso y un criminal, pero ya no puede hacerte daño. Haley se apartó, el miedo volviendo a sus ojos. Tiene tanto dinero, mamá. Tiene abogados. Dijo que se llevaría al bebé. Dijo que me enterraría. Margaret se enderezó. Las lágrimas se secaron al instante. La jueza regresó. Él cree que tiene poder, dijo Margaret, su voz bajando a un gruñido bajo. Él piensa que el dinero es poder, pero olvidó una cosa. ¿Qué? Preguntó Haley. Jugó su juego en mi arena, dijo Margaret ferozmente. Cometió un delito grave registrado, y conozco la ley mejor que cualquier abogado que pueda contratar. Margaret se giró hacia Sarah. Tenga su blog de notas, consejera. No vamos solo por la custodia, vamos por todo. Quiero una auditoría forense de Mercer Logistics. Quiero una inmersión profunda en sus cuentas en el extranjero. Si quiere una guerra, le daré una guerra. Sarah sonrió, haciendo clic en su bolígrafo. Estaba esperando oírte decir eso, su señoría. Pero la guerra apenas comenzaba. Al otro lado de la ciudad, en una celda de detención de alto precio, Brandon Mercer estaba caminando. Había hecho una llamada telefónica a un hombre cuyo nombre se susurraba en callejones oscuros. Un hombre que arreglaba problemas que los abogados no podían. «Sácame de aquí», siseó Brandon al teléfono, «y averigua todo lo que puedas sobre la jueza Margaret Davis. Quiero esqueletos, quiero suciedad, quiero que la arruinen antes del amanecer». El sol de la mañana no trajo calor. Trajo un resplandor cegador e intrusivo. 24 horas después del incidente en la sala 4B, la historia se había filtrado. No eran solo noticias locales. Era nacional. Multimillonario CEO agrede a esposa en el tribunal, decía el titular de CNN. Jueza revelada como madre distanciada en impactante disputa de custodia, leía el titular del New York Post. Pero Brandon Mercer no era un hombre que se rindiera sin luchar. Tenía dinero y en la ciudad de Nueva York, el dinero podía comprar un tipo muy específico de justicia, la narrativa. A las 8:00 a.m., Brandon salió del precinct de Reserva Central. No llevaba el traje arrugado con el que había sido arrestado. Su equipo le había traído un nuevo traje azul marino de Tom Ford. Parecía impecable, salvo por una sombra de fatiga en sus ojos. Dominic Voss estaba a su lado, flanqueado por otros 4 abogados. Un mar de micrófonos los esperaba en los escalones del precinct. «Señor Mercer, ¿la golpeó? ¿Es cierto que la jueza es su suegra?» Voss levantó una mano, silenciando a la multitud con una mirada experta. «Mi cliente ha sido víctima de una emboscada judicial coordinada», anunció Voss, su voz suave como la seda. «Ayer, la jueza Margaret Davis, una mujer con un historial documentado de animosidad hacia mi cliente, no se recusó de un caso que involucraba a su propia hija. Ella provocó al señor Mercer, escaló una discusión verbal y luego usó su posición para detener ilegalmente a un esposo afligido». Brandon dio un paso adelante. No parecía enfadado, parecía destrozado. Era una clase magistral de manipulación. «Amo a mi esposa», dijo Brandon, su voz temblando ligeramente. «Haley ha estado sufriendo episodios graves de salud mental. Ayer estaba tratando de evitar que se hiciera daño.
La jueza vio una oportunidad para vengarse por un rencor familiar. Solo quiero ver a mi hijo, solo quiero recuperar a mi familia. En una habitación de hospital al otro lado de la ciudad, Haley miraba la pantalla del televisor, con el rostro pálido. Se abrazaba la manta al pecho. Lo está retorciendo. Me le está haciendo parecer loca. Todos le creerán. Margaret Davis estaba junto a la ventana, mirando el estacionamiento de abajo. Había cambiado sus togas por un blazer gris afilado, pero su postura era rígida. «Déjalo hablar», dijo Haley Margaret, aunque sus nudillos estaban blancos donde se aferraba al alféizar de la ventana. «Las mentiras corren sprints, pero la verdad corre maratones». «Pero está libre», susurró Haley. «¿Cómo está libre? Negaste la fianza». «Petición de habeas corpus de emergencia», explicó Sarah Jenkins, mirando su portátil en un rincón de la habitación. Parecía agotada. Voss fue a otro juez a las 3 a.m. Argumentó que como Margaret era tu madre, su decisión de negar la fianza era parcial y nula. La jueza nocturna otorgó una fianza de $5 millones. Brandon la pagó en efectivo antes de que la tinta se secara. Haley comenzó a llorar de nuevo, el pitido constante del monitor cardíaco acelerándose. «Va a venir por el bebé. Se va a llevar a Leo». Margaret se dio la vuelta. La luz de la mañana atrapó el acero en sus ojos. «No tocará a Leo. He contratado seguridad privada. 2 policías de la NYPD fuera de servicio están fuera de esta puerta. Otros 2 están en la entrada de la UCI y te he trasladado a un ala VIP bajo un seudónimo». «No es suficiente», dijo Haley, sacudiendo la cabeza. «No sabes lo que está ocultando, mamá. No se trata solo de control, se trata de la empresa. Necesita al bebé». Margaret frunció el ceño caminando hacia la cama. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué un CEO de logística necesita un bebé para su empresa?» Haley tragó saliva, aterrorizada de siquiera decir las palabras. «Antes de irme, lo escuché por teléfono con su CFO. Estaban hablando del Legacy Trust, algo sobre el testamento de su abuelo. Brandon solo obtiene el control total de las acciones, con derecho a voto, si produce un heredero varón antes de su 35 cumpleaños». Margaret y Sarah intercambiaron una mirada. «Su 35 cumpleaños es el próximo mes», señaló Sarah, escribiendo furiosamente. «Si no tiene un hijo, pierde la empresa», terminó Haley. «O al menos pierde el control del consejo. Por eso no me dejó ir. Por eso monitoreaba mi ciclo. No era una esposa, era una incubadora para sus opciones de acciones». La cara de Margaret se oscureció. «Entonces, esto no es una batalla por la custodia, es una fusión corporativa». «Y está desesperado», agregó Sarah, «lo que lo hace peligroso». Margaret agarró su bolso. «Sarah, quédate aquí con ella. Protege esta habitación con tu vida. Tengo que ir a mi oficina». «Mamá, no puedes», suplicó Haley. «Está suspendida, ¿no?» «Licencia administrativa pendiente de investigación», corrigió Margaret. «Pero todavía tengo mis llaves. Y todavía tengo amigos, en la oficina del fiscal de distrito que me deben favores. Si Brandon Mercer quiere jugar sucio, le mostraré lo que sucede cuando arrastras a una jueza al barro». Mercer Logistics estaba ubicada en un rascacielos que perforaba el horizonte de Manhattan como una esquirla de vidrio negro. En el piso 50, Brandon Mercer caminaba por su oficina, con un vaso de whisky en la mano, a pesar de que solo eran las 10 p.m. «¿Arreglaste a la jueza?». Brandon ladró al hombre sentado en su sofá de cuero. El hombre era Luther. No parecía un abogado ni un hombre de negocios. Llevaba una chaqueta recia discreta y tenía una cara que olvidarías 5 segundos después de verla. Ese era su mayor activo. Luther era un gestor de reputación, un eufemismo para un hombre que destruía vidas por vivir. «He plantado las semillas», dijo Luther, su voz rasposa. «Tenemos bots publicando historias en redes sociales sobre la jueza Davis aceptando sobornos en 2018. Tenemos un ex secretario listo para testificar que bebió en sus cámaras. Para mañana por la mañana, su credibilidad estará destrozada. No podrá firmar una multa de estacionamiento y mucho menos una orden de custodia». «Bien», murmuró Brandon, terminando la bebida. «¿Y la esposa?». «Más difícil.
Está en la fortaleza. St. Jude's ha reforzado la seguridad. La madre está pagando por ello. Brandon arrojó el vaso contra la pared. Se hizo añicos, líquido ámbar goteando por el caro arte. Necesito a ese niño, dijo Luther lentamente. ¿Y si la madre queda incapacitada? Luther dijo con los ojos muertos y fríos. Si la jueza Davis es eliminada por completo de la ecuación, Haley se desmoronará. Es débil. Sin su madre, volverá a ti solo para sentirse segura. Brandon dejó de caminar. Miró por la ventana la ciudad que sentía que poseía. Pensó en la celda de prisión en la que había estado ayer. Pensó en la humillación. Hazlo, susurró Brandon, pero haz que parezca un accidente. Un accidente automovilístico, un robo que salió mal. No me importa, solo sácala de mi camino. Mientras tanto, Margaret no actuaba como una víctima. Actuaba como una fiscal. Se sentó en la parte trasera de una cafetería tenuemente iluminada en Queens, usando una gorra de béisbol y gafas de sol. Frente a ella se sentó el Detective Miller, un policía veterano que había testificado en su sala del tribunal 100 veces. No debería estar aquí, jueza, dijo Miller, mirando nerviosamente la puerta. Asuntos Internos la está vigilando. Los abogados de Mercer presentaron una queja hace una hora acusándola de manipulación de testigos. Que la presenten, dijo Margaret, deslizando un grueso sobre de Manila por la mesa. Necesito que investigues algo por mí, Frank. Fuera de los registros. Miller vaciló. Luego puso la mano sobre el sobre. ¿Qué es? Mercer Logistics, específicamente sus rutas de envío al sudeste asiático. Miller frunció el ceño. ¿Por qué? Porque mi hija dijo algo, respondió Margaret, inclinándose. Dijo que Brandon estaba obsesionado con la prevención de pérdidas en contenedores vacíos. ¿Por qué le importaría a un CEO los contenedores vacíos que regresan a los AE? Los ojos de Miller se abrieron de par en par. ¿Contrabando? No lo sé, pero Brandon Mercer está desesperado por efectivo. Está aprovechando su herencia. Si la empresa tiene problemas, podría estar usando sus barcos para actividades ilícitas. Drogas, armas, personas. Esa es una gran suposición, jueza. Tengo una corazonada, Frank, y mi corazonada ha enviado a 1000 hombres a prisión. Simplemente compare los registros de manifiestos con las verificaciones de peso de las autoridades portuarias. Si los contenedores están registrados como vacíos, pero pesan 2 toneladas, lo tenemos. Miller suspiró, metiendo el sobre en su chaqueta. ¿Sabes? Si se entera de que estoy haciendo esto, pierdo mi pensión. Si se entera de que tú estás haciendo esto, pierdes tu vida. Él ya intentó quitarle la vida a mi hija, dijo Margaret, su voz como hielo. Ya estoy en guerra. Mientras Margaret salía de la cafetería, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Sarah. Código rojo. CPS está aquí. El corazón de Margaret se detuvo. Corrió hacia su coche. En el hospital, el caos se desarrollaba. 2 trabajadores sociales acompañados por oficiales de policía y Dominic Voss estaban en la estación de enfermería fuera de la UCI. «Esta es una orden judicial», Voss gritaba, agitando un papel. «Remoción de emergencia. La madre es inestable mentalmente y no tiene hogar. La abuela está bajo investigación por corrupción. El Estado está tomando la custodia temporal del bebé hasta que se celebre una audiencia». Haley gritaba, retenida por Sarah. «No pueden llevárselo. Me necesita. Está amamantando». «Es por la seguridad del niño, señora», dijo uno de los trabajadores sociales robóticamente. Margaret irrumpió por el ascensor, sin aliento. «¡Detente!». Voss giró una sonrisa de suficiencia, pegándose a la cara. «Ah, la jueza deshonrada. Llegas justo a tiempo para despedirte de tu nieto. Se irá a un hogar de acogida. O tal vez mi cliente pueda ser persuadido para que tome la custodia temporal de emergencia, ya que él es el padre». «Presentaste un informe falso a CPS», acusó Margaret, interponiéndose en el espacio de Voss. «Afirmaste que Haley era adicta a las drogas. Vi la presentación, procedimiento estándar para garantizar la seguridad del niño».
Voss se encogió de hombros. Pruebe que es falso en el tribunal en 6 meses. Los oficiales se movieron hacia las puertas de la UCI. Si cruzas esa línea, dijo Margaret, su voz bajando a ese registro aterradoramente bajo que usaba cuando sentenciaba a asesinos, estás violando los derechos de la cuarta enmienda de ese niño. Y haré mi misión personal asegurar que cada uno de ustedes sea despedido, demandado e imputado por secuestro. Los oficiales de policía vacilaron. Conocían a la jueza Davis. La respetaban. Señora, dijo el oficial principal a Voss, la orden está firmada por un juez. Es una orden administrativa del Departamento de Servicios Infantiles. Voss chasqueó. Aún no necesita un juez. Entonces no es una orden de arresto, declaró Margaret, y no entrarás en esta UCI. Se paró frente a las puertas dobles, con los brazos cruzados, una mujer de 60 años con un blazer de pie contra el peso del sistema. «¡Arrestarla por obstrucción!», gritó Voss. «¡Adelante!», desafió Margaret. «Arresta a una jueza del Tribunal Supremo en el pasillo de un hospital mientras su hija grita. Veamos cómo se ve eso en las noticias de las 6 emisiones». El enfrentamiento duró 1 minuto que pareció 1 hora. El oficial de policía miró a Voss, luego a Margaret. Se quitó el pulgar del cinturón. «No vamos a hacer esto», dijo el oficial a Voss. «Consigue una orden judicial firmada por un juez, uno real». Margaret se apoyó contra la puerta, sus rodillas débiles. Sarah se apresuró a atraparla. «Eso estuvo cerca», jadeó Sarah. «Demasiado cerca. Hemos ganado 24 horas», dijo Margaret, su pecho jadeando. «Necesitamos encontrar la pistola humeante esta noche». Cayó la noche sobre Nueva York, pesada y sofocante. Margaret sabía que no podía irse a casa. Su casa sería vigilada. En cambio, fue al único lugar donde Brandon no esperaría. Los archivos del viejo juzgado. Había llamado a un favor al secretario del juzgado. Necesitaba ver los papeles de incorporación originales de Mercer Logistics, que habían sido parte de una demanda civil hace 10 años. Buscaba nombres, socios, a alguien que odiara a Brandon tanto como ella. Lo encontró en la página 42 de una deposición polvorienta. Silas Vance. Espera, no. Vance está en la lista prohibida. Déjeme corregir eso. Lo encontró en la página 402. Arthur Penhaligon, el antiguo socio del padre de Brandon, el hombre que Brandon había expulsado de la empresa hace 5 años para ocupar el puesto de CEO. Margaret tomó una foto de la dirección que figuraba en el archivo, una finca decrépita en Yonkers. 2 horas después, el coche de Margaret crujió por el camino de grava de una casa oscura y descuidada. Llamó a la puerta. Un hombre la abrió. Estaba en silla de ruedas respirando con la ayuda de un tanque de oxígeno. Arthur Penhaligon parecía un hombre esperando morir. «Wessa Davis», jadeó sin parecer sorprendido. «Vi las noticias. Tiene un buen derechazo. Oigo, o su yerno lo tiene». «Necesito tu ayuda, Arthur», dijo Margaret, saliendo de la lluvia. «No me queda nada. Brandon se lo llevó todo», dijo Arthur amargamente. «No se llevó tu memoria». «Haley me habló del fideicomiso, de la necesidad de un heredero». Arthur se rió, un sonido seco y traqueteante. «El fideicomiso del legado. Sí, pero ese no es el secreto real. Brandon no solo está preocupado por perder las acciones, está preocupado por la cárcel». «¿Por qué?» «Porque la empresa está en quiebra». «Jueza», reveló Arthur con los ojos brillantes en la oscuridad. «Ha estado en quiebra durante 2 años. Brandon apostó fuerte en criptomonedas y bienes raíces de mala calidad. Perdió miles de millones. Para encubrirlo, ha estado manipulando los libros, usando las cuentas de depósito de clientes para pagar los gastos operativos. Es un esquema Ponzi. Si pierde el control del consejo, llegan los auditores. Si llegan los auditores, irá a prisión federal de por vida». Margaret sintió un escalofrío. Era peor de lo que pensaba. «Necesita al bebé para asegurar las acciones con derecho a voto y así poder bloquear la auditoría». «Exactamente. El bebé es su escudo. Sin el niño está expuesto». «Necesito pruebas», dijo Margaret. «Necesito los libros de contabilidad reales».
Arthur volvió a meterse en las sombras del pasillo. No los tengo, pero sé dónde los guarda. Brandon es paranoico. No confía en la nube. Mantiene un servidor físico, una copia de seguridad desconectada. ¿Dónde? No en la oficina. Demasiado arriesgado, dijo Arthur. Lo guarda en el único lugar donde nadie mira, la caseta de barcos de su finca de verano en los Hamptons. La llama su sala de meditación. Margaret asintió. Gracias, Arthur. Ten cuidado, jueza, advirtió Arthur, mientras ella se daba la vuelta para irse. Brandon sabe que los muros se le están cerrando. Una rata atrapada muerde fuerte. Margaret volvió a su coche. Sacó su teléfono para llamar al detective Miller, pero antes de que pudiera marcar, los faros la cegaron. Una camioneta negra bloqueó la salida del camino de entrada. Luego otra bloqueó la entrada detrás de ella. Margaret cerró las puertas. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Luther salió de la camioneta delantera. Tenía una barra de neumáticos en la mano. La golpeó suavemente contra su palma. Margaret miró a su alrededor. Estaba aislada, sin cámaras, sin testigos, solo la lluvia y los hombres que Brandon había enviado para silenciarla. Comprobó su señal. Una barra. Marcó 911 y dejó caer el teléfono debajo del asiento, dejando la línea abierta. ¡Crash! La ventana del pasajero se hizo añicos cuando la barra de neumáticos atravesó. Margaret gritó, cubriéndose la cara mientras el vidrio se rociaba por todas partes. Una mano entró, desbloqueando la puerta. La sacaron al barro. «Deberías haberte recusado», susurró Luther, agarrándola por los solapas de su blazer. «Quítese de encima», gritó Margaret pateándolo. Le dio en la espinilla, pero él apenas se inmutó. «Brandon envía sus saludos», dijo Luther, levantando la barra. De repente, una sirena aulló a la distancia. No es la policía, demasiado cerca, es una alarma privada. Arthur Penhaligon había activado su sistema de pánico de seguridad del hogar. Las luces de la casa bañaron el camino de entrada con una luz blanca cegadora. «¡Váyanse!» La voz de Arthur retumbó a través de un altavoz. «La policía ya está en la línea», maldijo Luther. Miró hacia la casa, luego a Margaret. La empujó fuerte contra el barro. Esto no ha terminado. Los hombres se apresuraron de regreso a sus camionetas y salieron girando las ruedas en la grava justo cuando las luces azules y rojas aparecieron al final de la calle. Margaret yacía en el barro, jadeando, la lluvia mezclándose con la sangre de un corte en su frente. Estaba magullada, estaba aterrorizada, pero al levantarse su mano se cerró alrededor de un trozo de vidrio. Lo apretó hasta que le cortó la piel. Habían cometido un error. La habían dejado vivir. Y ahora la jueza Davis había terminado con la ley. Iba a quemar a Brandon Mercer hasta los cimientos. Se arrastró de regreso a su coche, encontró su teléfono y canceló la llamada al 911. No quería que la policía hiciera un informe. No quería estar en una cama de hospital. Marcó a Sarah. «Sarah», dijo Margaret, su voz temblorosa pero resuelta. «Prepara a Haley y al bebé para mudarse. Nos vamos del hospital». «¿Qué? ¿Por qué? ¿A dónde vamos?» «Vamos a los Hamptons», dijo Margaret, arrancando el motor. El parabrisas estaba hecho añicos. El viento aullaba a través de la cabina. «Voy a conseguir el libro rojo y voy a terminar con esto». Los Hamptons en invierno eran un pueblo fantasma. Las mansiones permanecían silenciosas detrás de rejas de hierro. Sus piscinas cubiertas, sus ventanas oscuras. El océano Atlántico rugía contra la costa. Una caótica sinfonía de viento y olas rompiendo que enmascaraba el sonido del sedán que se acercaba. Margaret estacionó el coche destrozado a una milla del patrimonio Mercer. Se giró hacia el detective Miller, quien se sentó en el asiento del pasajero, revisando su arma de servicio. «No tienes que hacer esto, Frank», dijo Margaret, gimiendo mientras se tocaba la venda en la frente. «Esto es allanamiento de morada. Si nos atrapan, pierdes tu placa». «Si no hacemos esto», respondió Miller, poniéndose una gorra de lana. «Un psicópata se sale con la suya con fraude y tentativa de asesinato. De todos modos, estoy cerca de la jubilación, jueza. Vamos a atrapar a un tipo malo». Se movieron a través de la oscuridad,
bordeando el perímetro del patrimonio. La casa principal estaba oscura, pero la caseta de barcos, situada al borde del muelle privado, tenía una sola luz de seguridad parpadeando sobre la puerta. Arthur dijo que el servidor está en la caja fuerte del suelo. Susurró Margaret, el viento frío mordiendo a través de su abrigo. Debajo de la alfombra en el salón principal. Miller desactivó la cerradura electrónica con una herramienta de bypass que no había usado desde sus días en narcóticos. La puerta se abrió con un clic. Se deslizaron dentro. La caseta de barcos era más lujosa que las casas de la mayoría de la gente. Suelos de teca, muebles de cuero y olor a cedro caro. Margaret se movió rápidamente hacia el centro de la habitación, apartando una alfombra persa. Allí estaba, una caja fuerte en el suelo. Necesita una combinación, siseó Miller, encendiendo su linterna, y una huella dactilar. El corazón de Margaret se hundió. Arthur no mencionó un escáner biométrico. Él no lo sabía. Una voz retumbó desde las sombras. Margaret y Miller se giraron bruscamente. Brandon Mercer estaba sentado en un sillón de respaldo alto en la esquina de la habitación, envuelto en la oscuridad. Se inclinó hacia adelante y la luz de la bombilla de seguridad exterior atrapó el brillo de un arma en su mano. «Realmente eres persistente, Margaret», dijo Brandon, su voz tranquila, aterradoramente conversacional. Sabía que Arthur hablaría. El viejo tonto nunca pudo guardar un secreto. Por eso dejé la puerta desbloqueada. Quería que vinieras. Miller movió la mano hacia su funda. «No lo hagas», advirtió Brandon, levantando su pistola. «Tengo 3 guardias de seguridad afuera con rifles apuntando a esta cabaña. Si sacas algo, mueres, y la jueza muere contigo». Margaret se interpuso entre Miller. «Esto termina ahora, Brandon. Sabemos sobre el esquema Ponzi. Sabemos sobre las cuentas falsas. El conocimiento es inútil sin pruebas». Brandon sonrió poniéndose de pie. Golpeó la caja fuerte con el pie. «Y la prueba está aquí mismo, pero nunca la abrirás. Y en unos 10 minutos, esta caseta de barcos se incendiará. Un trágico accidente eléctrico. 2 intrusos atrapados en las llamas». «Estás loco», escupió Margaret. «Matarías a la madre de tu esposa». «Mataría a cualquiera que intente quitarme mi empresa», gruñó Brandon, la máscara de civilidad finalmente resbalando. «¿Sabes lo difícil que trabajé para esto? Construí este imperio mientras tú juzgabas a pequeños ladrones. Me merezco esto». «No construiste nada», gritó Margaret, su voz llenando la habitación. Lo robaste a tus socios, lo robaste a tus inversores, y trataste de robarle la vida a mi hija para asegurarlo». Brandon se rió, un sonido hueco. Haley es débil. Siempre iba a ser un escalón, una yegua para el heredero. Una vez que naciera el niño, iba a tener un colapso mental, uno permanente. Margaret sintió una fría rabia asentarse en su estómago. Ya no era miedo, era claridad. «La subestimaste», dijo Margaret suavemente. «Y tú me subestimaste a mí». «No subestimé nada. Tengo el arma, tengo el dinero, tengo el poder. ¿Tú tienes?», Margaret preguntó. Metió la mano en el bolsillo. Brandon se sobresaltó, apuntando el arma a su pecho. «¿Manos donde pueda verlas?». Margaret sacó lentamente su teléfono. La pantalla brillaba. «¿Qué es eso?», exigió Brandon. «Una transmisión en vivo», dijo Margaret, dándole la vuelta a la pantalla. Brandon se congeló. En la pantalla, la interfaz de una transmisión en la nube estaba activa. El recuento de espectadores aumentaba en miles. «No solo vine aquí a robar un disco duro, Brandon», dijo Margaret, su voz firme. «Vine aquí a obtener una confesión. Sabía que eras arrogante. Sabía que si te acorralaba, te jactarías. Acabas de admitir fraude, conspiración para cometer asesinato e incendio provocado en vivo por Internet». La cara de Brandon se volvió blanca. Miró el teléfono como si fuera una bomba. «No, eso no es. ¡Dámelo!». Se abalanzó hacia adelante. ¡Bang! El disparo fue ensordecedor en el pequeño espacio. Margaret no cayó. Brandon gritó, soltando su arma, agarrándose el hombro. El detective Miller estaba allí,
humo saliendo de su cañón. Había disparado en una fracción de segundo. ¡Policía!, gritó Miller. ¡Al suelo ahora! La puerta se abrió de golpe, pero no eran los guardias de seguridad de Brandon. Era el equipo SWAT. ¡Agentes federales!, gritaron voces. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Margaret se paró entre el caos, el viento entrando a raudales por la puerta abierta. Observó cómo derribaban a Brandon, empujando su cara contra el suelo de teca que había pagado con dinero robado. Se acercó a él. Brandon levantó la vista, sangre filtrándose entre sus dedos, sus ojos abiertos por la conmoción. Tú me tendiste una trampa», jadeó. Margaret lo miró, la jueza una vez más. «El tribunal está en receso, Sr. Mercer». 3 meses después, la sala del tribunal estaba abarrotada, no solo de reporteros, sino del público. La historia de la jueza madre había cautivado a la nación. El video de la confesión de Brandon Mercer en la caseta de barcos había sido visto 50 millones de veces. Haley Mercer se sentó en la primera fila. Se veía diferente. Las ojeras habían desaparecido. Su cabello rubio estaba brillante y limpio. Sostenía un bebé en sus brazos. Leo, ahora un bebé regordete y alerta de 3 meses, mirando a su alrededor con curiosos ojos azules. Todos de pie. La jueza Margaret Davis salió, pero no estaba en el banco. Estaba en la galería sentada junto a su hija. El juez presidente, un hombre severo llamado Wes Williams, tomó asiento. «En el asunto de El Pueblo contra Brandon Mercer», comenzó el juez Williams, «por los cargos de robo a gran escala, fraude de valores, agresión agravada y tentativa de asesinato, el jurado ha llegado a un veredicto». Brandon estaba en la mesa de la defensa. Parecía demacrado. Su costoso traje colgaba holgadamente de su cuerpo. Dominic Voss no estaba allí. Había sido expulsado del colegio de abogados hace 2 semanas por su papel en el informe falso de CPS. Brandon estaba representado por un defensor público. «Culpable», leyó el jurado, «en todos los cargos». Un vítores estalló desde la parte trasera de la sala del tribunal. El juez Williams golpeó su mazo. «¡Orden! ¡Orden en la corte!». Cuando el silencio regresó, el juez Williams miró a Brandon. «Señor Mercer, sus crímenes fueron impulsados por un nivel de codicia y malicia que conmociona la conciencia. No solo rompió la ley, intentó destruir las vidas de su esposa e hijo para cubrir sus huellas. Lo condenó a 25 años a cadena perpetua en una instalación federal de máxima seguridad sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20 años. Brandon se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos. Se acabó. El multimillonario estaba en bancarrota. El depredador estaba enjaulado. Pero la audiencia no había terminado. «Con respecto a la custodia del niño menor, Leo Mercer», continuó el juez, «se otorga la custodia legal y física total a la madre, Haley Mercer. Todos los derechos parentales del padre quedan extinguidos por la presente». Haley dejó escapar un suspiro que sintió que había estado conteniendo durante un año. Miró a Leo y le besó la frente. «Estás a salvo», susurró. «Somos libres». Mientras los alguaciles se llevaban a Brandon con las manos esposadas, él se detuvo. Miró a Haley, miró a Margaret. Ya no quedaba ira en sus ojos, solo una derrota hueca. Abrió la boca para hablar, quizás para suplicar, quizás para disculparse. Margaret simplemente le dio la espalda. Puso un brazo alrededor de su hija. «Vámonos a casa, Ellie», dijo Margaret. La primavera había llegado a Nueva York. La nieve gris del invierno se había ido, reemplazada por tulipanes florecidos y luz solar suave. Margaret se sentó en un banco del parque en Central Park, observando a Haley empujar un cochecito por el camino. Haley se reía, hablando con una joven, Sarah Jenkins, que ya no era solo su abogada, sino su socia en una nueva empresa. «¿De verdad crees que podemos hacerlo?», preguntó Haley, deteniendo el cochecito. «Absolutamente», dijo Sarah, entregándole un café. «La Fundación Mercer está disuelta. La renombraremos Phoenix Trust, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las víctimas de abuso financiero y violencia doméstica. Tienes la plataforma, Haley. Tienes la historia». Haley miró el horizonte.
Pasé tanto tiempo teniendo miedo, siendo pequeña. No quiero que nadie más se sienta así. Margaret se acercó uniéndose a ellas. Se había retirado oficialmente del banco la semana pasada. Quería pasar su tiempo siendo abuela, no jueza. ¿Cómo está?, preguntó Margaret, espiando en el cochecito. ¿Durmiendo como un bebé? Haley sonrió. Miró a su madre. El miedo que solía vivir en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una tranquila resiliencia. Mamá, dijo Haley de repente, gracias por defenderte, por volver por mí. Margaret tomó la mano de Haley. Nunca me fui realmente, Ellie. El amor de una madre no reconoce mazos ni órdenes de restricción ni tiempo. Simplemente espera. Haley apretó su mano. Lo sé ahora. Caminaron juntas por el sendero, las tres generaciones. La jueza que luchó contra la ley, la madre que sobrevivió a la tormenta y el hijo que crecería sabiendo solo amor. La pesadilla había terminado. La verdadera historia, sus vidas, apenas comenzaba.